Muy buenas tardes. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y su directora general, la doctora Patricia Galeana, les dan la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del coloquio Segicentenario del Triunfo de la República en 1867. Ya tuvimos la oportunidad en la mañana de que se les hiciera una semblanza general para que entendiéramos qué era lo que estamos celebrando. Hay que recordar 150 años que este sábado se cumplen de que el presidente de la República, don Benito Juárez, regresó después de haber abandonado la Ciudad de México en 1863, en 31 de mayo, tener que dejar la Ciudad de México, que fue ocupada por los franceses, y llevar un gobierno itinerante a lo largo del territorio nacional, pero que gracias a ello se logró con tesón, con mucha porfía, conquistar la victoria el 21 de junio de 1867, cuando se recuperó la Ciudad de México. Y el presidente de la República hace 150 años regresó a ella y comenzó una nueva etapa de nuestra historia. Así que vamos a aplicar de esto y otras cosas, vamos a platicar el día de hoy, y para ello hemos traído aquí un panel muy bueno de expositores que nos van a hablar de los temas de su especialidad. De entrada pido una disculpa en nombre del mayor Antonio Campuzano, que como ustedes comprenderán ha sido atrapado por las vicisitudes del tráfico de la Ciudad de México, pero llegará en cualquier momento. Vamos a iniciar esta sesión con la participación del maestro Carlos Múgica Suárez, de quien leeré una breve semblanza. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. En la actualidad es subdirector de los recintos de homenaje a don Benito Juárez y parlamentario en Palacio Nacional, y se desempeña como profesor de asignatura en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido curador de las exposiciones Una página de la historia bajo el pincel de la oposición, Juárez, Variaciones de una imagen, y Constantino Escalante, Estampas de la Intervención Francesa, 1862-1867. Es autor de las siguientes publicaciones: El jefe político de las Cortes de Cádiz a los Congresos Estatales de México en 1824, un análisis de sus disposiciones legislativas. Juárez entre rebeliones y la rebeldía de pensar, en Esther Acevedo, coordinadora, Juárez en el pincel de la oposición. Damos la palabra al maestro Carlos Múgica Suárez. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias a la doctora Patricia Galeana, a Raúl González y desde luego a mi amigo Arturo Aguilar por esta invitación a participar en este coloquio. Bueno, pues yo vengo a platicarles un poco de un personaje muy representativo de estos años de la guerra de intervención francesa y el imperio de Maximiliano, de Constantino Escalante. Quizás ustedes conozcan bien a este personaje, lo hayan visto alguna vez. Se le conoce sobre todo por sus cartones políticos. Como ustedes saben, Constantino Escalante fue periodista, caricaturista del periódico La Orquesta. A él le toca justamente poner a prueba el régimen liberal de Benito Juárez, porque tras haberse promulgado la ley Zarco, la ley orgánica de libertad de imprenta del año de 1861, pues entonces el periódico La Orquesta y Constantino Escalante pues empezaron a ejercer ese periodismo de una forma abierta y libre, ¿sí? Aunque la ley ponía algunas restricciones al ejercicio de la libertad, en realidad daba un amplio margen para la crítica a los poderes públicos. Y creo que don Benito Juárez justamente estuvo en el centro, de la crítica y de la sátira de Constantino Escalante. Me voy a permitir, para hacer un poco más rápido y permitir dado que no tenemos demasiado tiempo, pues me voy a permitir leer algunas páginas y también irles platicando algunas de las caricaturas de Constantino Escalante.
Bien, Constantino Escalante fue un observador acucioso de la vida política de México durante los difíciles años en que nuestro país luchaba por subsistir en medio de divisiones políticas, guerras y la bancarrota. Nació en la Ciudad de México en 1836. Sabemos casi nada de su origen, pero su oficio de dibujante y periodista trasluce lo que fue su vida. Así es, desde muy joven, Escalante descubrió en el dibujo un medio de expresión a su vocación artística. Hilarión Frías y Soto escribió en su necrología publicada en 1868 que la educación artística del dibujante había sido desgraciadamente muy incompleta. Esto lo decía quizás debido a que Escalante no había tenido estudios formales en la Academia de San Carlos, institución donde se formaba la pléyade de artistas mexicanos. Más bien, su educación transcurrió en los talleres litográficos, viendo las caricaturas de Honoré Daumier publicadas en el periódico francés Charivari o de John Tenniel del seminario británico Punch. Bajo la influencia de estos, Escalante fundó en 1861, junto con Carlos Casarín y Manuel Sevillegas, el periódico satírico La Orquesta, periódico omniscio, de buen humor y con caricaturas, rezaba el lema del periódico. A partir de ese momento, este bisemanario fue el ruidoso mecenas de su mordaz ingenio para retratar las ambiciones, vicios y torpezas de los políticos de su tiempo. La caricatura fue para Escalante una opción a su creatividad artística, pero también un remedio contra el despotismo político. No obstante su credo político liberal, sus primeras caricaturas apuntaron contra el presidente Benito Juárez y su gobierno liberal emanado del triunfo contra los conservadores en la Guerra de Reforma. La primera de ellas apareció publicada el 9 de marzo de 1861, en la que se ve a don Benito Juárez, impávido, llevando sus manos a la espalda, de donde salen las de su ministro de Hacienda, Guillermo Prieto, para denotar que quien realmente sacaba las manos en el gobierno era quien conducía la hacienda pública, en alusión a las medidas impositivas dictadas por el gobierno juarista para remediar la crisis económica y financiera que se padecía tras la guerra. Bueno, en la caricatura me estoy refiriendo básicamente, como ustedes ya ven, a la parte izquierda del mismo cartón político. Ahí se ve a don Benito Juárez, es la primera caricatura política que se hace de Juárez, aunque en realidad tiene un tratamiento muy complaciente Constantino Escalante aquí con Juárez. Realmente no altera demasiado la figura de don Benito Juárez, casi hace un retrato de él, incluso tal vez hasta le ayuda, ¿no?, a don Benito Juárez en sus rasgos físicos. Más bien la caricatura está puesta en la situación, ¿no? Ya lo dije, quien está detrás de él es su ministro de Hacienda, Guillermo Prieto, ¿no? Y desde luego toda esta caricatura, como las siguientes caricaturas que le sucederán en ese año de 1861, muchas de esas estarán referidas a la bancarrota que vive el gobierno de Juárez y las medidas impositivas que está llevando a cabo el gobierno, y sobre eso va a ir la crítica de Constantino Escalante. Sin embargo, quiero decir, vamos a ver una serie de caricaturas en donde el personaje central es don Benito Juárez, pero creo que Constantino Escalante no era exactamente un antijuarista, ¿no? Ya se vería después con los siguientes caricaturistas que seguirían publicando en el periódico La Orquesta, en donde sí ahí se vería un ímpetu y una idea mucho más antijuarista, ¿no? Bien, la tormenta del gobierno arreció cuando el presidente Juárez declaró la suspensión del pago de la deuda externa, contraída previamente con Inglaterra, Francia y España, lo que motivó a esos países a romper relaciones con México y amenazarlo con entablar una guerra. Pese a los esfuerzos del gobierno por detener la avanzada de esas potencias, en noviembre de aquel año fue inminente el desembarco en Veracruz de sus respectivas flotas para forzar al gobierno mexicano a cumplir sus compromisos. En una caricatura publicada el 9 de noviembre de 1861, Escalante ofrece un panorama de la extrema fragilidad con que México parecía afrontar la guerra.
En ella se ve a Napoleón III, emperador de Francia, y las representaciones de España e Inglaterra acechar detrás de unos árboles a la República Mexicana. Los tres cargan sendos garrotes y aportan un barco que simboliza las flotas que se aproximan a México. En el fondo, la República Mexicana, desesperada e impotente, ve cómo sus hijos se pelean, ¿no? Creo que sí es muy clara la descripción de esta caricatura de Escalante. En medio de ese contexto y en consonancia con la ley de amnistía general concedida por el presidente Juárez en 1861 por delitos políticos cometidos a partir de diciembre de 1857, Escalante y la orquesta decidieron hacer a un lado sus diferencias con el gobierno e hicieron un llamado a los mexicanos a unirse en contra de los invasores. A poco más de un mes de publicada esta ley, el incisivo caricaturista apeló a un espíritu de unidad mediante un cartón político donde la patria mexicana, personificada en una mujer que lleva puesto el gorro frigio, apunta con la bandera nacional a un sol brillante con la leyenda Porvenir y arenga a la lucha contra los invasores, con una rama de laurel, símbolo de amnistía. Apunta a Jesús González Ortega y Leonardo Márquez. Abajo se ve una columna de combatientes que se dirigen a Veracruz. Al final, solo sería la Francia de Napoleón III la que se negara a firmar acuerdos con el gobierno de México y ordenara a su ejército iniciar hostilidades. A partir de ese momento, cada uno de los cartones políticos de Constantino Escalante que bisemanalmente fueron publicados en la orquesta dará cuenta de la expedición militar francesa en su itinerario por Veracruz y Puebla entre 1862 y 1863. Durante los meses previos a la memorable batalla del 5 de mayo, Escalante empuñó su lápiz litográfico contra el emperador Luis Napoleón III, el diplomático francés Alfonso Dubois de Saligny y el político conservador Juan Nepomuceno Almonte. Para mostrar los afanes expansionistas de Napoleón III, Escalante dibuja a este sentado sobre un baúl que semeja el Arca de la Alianza, al tiempo que indica Maximiliano de Habsburgo el camino hacia México, la tierra prometida para establecer allí su imperio. Bueno, ustedes dirán que no se parece para nada este personaje que está con Napoleón III, que no se parece nada a Maximiliano de Habsburgo. Pues lo cierto es que Constantino Escalante jamás lo había visto, ¿no? Sin embargo, pues las referencias que se tiene de él y las noticias que llegan a México, pues le hizo más bien imaginarse y crear un personaje como el que está ahí junto con Napoleón III. En otra caricatura, Saligny, con ayuda de un soldado suavo, ha colocado un cañón con dirección a México y se muestra dispuesto a encender la mecha. La bala lleva a Nepomuceno, quien es coronado por un ave migratoria, símbolo de la intervención. La caricatura hacía eco de la noticia que anunciaba el arribo a Veracruz de miles de soldados comandados por Saligny y del retorno a México, proveniente de Francia, de Juan Nepomuceno Almonte, quien al poco tiempo se autoproclamaría jefe supremo de la nación. Sí, por entonces sí, los personajes de su caricatura, pues era Napoleón III, era Dubois de Saligny y desde luego Juan Nepomuceno Almonte, ¿no? Eran recurrentes las caricaturas que aparecen sobre estos personajes. La batalla del 5 de mayo en Puebla abonó con creces el sarcasmo e ímpetu político del dibujante en contra de estos mismos personajes y del jefe del cuerpo expedicionario francés, el conde de Lorenzés, por su rotundo fracaso en el enfrentamiento con las tropas republicanas, dirigidas por Ignacio Zaragoza. 2 días después de la batalla, el periódico La Orquesta celebraba el triunfo de las armas mexicanas con una caricatura donde el general Ignacio Zaragoza exhibe, con solo la presión de su dedo, dice la misma caricatura, la ineficacia no solo de la milicia francesa, sino también de su diplomacia protagonizada por Dubois de Saligny, que se mira justamente en este bote, no sé realmente qué signifique, pero al centro de este objeto está el rostro
de Dubois de Saligny. Y desde luego el personaje de Ignacio Zaragoza, que como ven, bueno, tampoco hace de él una caricatura. Lo contrario que sí lo hace de Dubois de Saligny. Al tiempo que retrocedían las tropas francesas, el sentimiento triunfalista de los republicanos iba en aumento. Eso queda de manifiesto en los cartones políticos de Escalante publicados ese mes de mayo. Uno de estos muestra un castillo de naipes que lentamente derrumba con el soplido de un chinaco. La última carta en caer será la del jefe del cuerpo expedicionario francés, el conde de Lorenzés, mientras que Saligny llora al ver alejarse la posibilidad de cobrar la infame deuda de los bonos Jecker. Quizás esta es una de las caricaturas más conocidas, que más se han sido publicadas de Constantino Escalante. En otro cartón, el conde llama desesperado a una escuadra de zuavos que ha quedado atorada en los magueyes. A modo de gorro, el general lleva la boto de su homólogo liberal, José María Arteaga, perdido en el campo de batalla. Esto para señalar lo insulso de su enfrentamiento. Realmente era una especie de trofeo de consolación lo que se estaba llevando Lorenzés con la bota del general José María Arteaga. Del otro lado del océano, la prensa francesa hacía también escarnio del fracaso de la expedición y aporreaba el prestigio de Napoleón III. El periódico La Orquesta, con Escalante, hizo eco de eso, jugó a ponerle al emperador las botas y el sombrero de su tío Napoleón I para mostrar que la memoria de éste le quedaba grande al otro. En realidad esta era una caricatura que el mismo Escalante había tomado de los periódicos franceses. Así aparecía en algunas caricaturas Napoleón III, con ese enorme sombrero que recuerda a Napoleón I y sus botas, ¿no? Entonces realmente le quedaba, ese Napoleón III estaba muy chico comparado, el sobrino quedaba muy chico, el sobrino de su tío, ese es otro, ¿no? Sí, sobrino de su tío. En tanto se reorganizaba el ejército francés y acudían en su ayuda más efectivos militares, Juárez preparaba la defensa y Escalante seguía paso a paso las acciones de los invasores. Bajo su punzante crítica, denunciaba el arribismo político del bando conservador, las veleidades de Saligny y desafiaba al general Elías Federico Fauré, quien había llegado a México en septiembre de 1862 para tomar el mando de las tropas francesas, luego de que había sido destituido naturalmente el conde de Lorenzés. En la imagen, un grupo de conservadores mexicanos canta una serenata a un ave migratoria, símbolo de la invasión, que, postrada en Orizaba, espera el arribo de refuerzos. Detrás se ve un barquito donde van llegando los refuerzos franceses, 30,000. Se hablaba entonces que llegaban junto con el general Fauré, con el mariscal Fauré. En esta otra, el general Fauré despierta de su resaca al diplomático francés Dubois de Saligny, anunciándole un nuevo amanecer para los franceses, ¿no? Es como el panorama que encontraba, ese panorama desastroso que encontraba Fauré aquí en México, y lo primero que señala Escalante es a Saligny, que además pues, se había hecho fama de ser un alcohólico, ¿no? En esta otra imagen, el general Fauré tiene entre sus brazos un pequeño toro con una banderilla clavada, que representa a su ejército. Realmente los franceses tenían clavado el 5 de mayo, ¿no? Esa derrota. Frente a él, para torearlo, se encuentra Vicente Rivapalacio y un chinaco, y tras la barrera se ve a Jesús González Ortega, quien lo espera para clavarle otra banderilla, ¿no? Realmente el optimismo de Escalante pues era demasiado, ¿no? Se pensaba que podía derrotar nuevamente el ejército mexicano, el ejército francés. Eso no sucedería, ustedes saben, ¿no? Además, con los
30,000 refuerzos que tenía el ejército francés, pues era difícil que el ejército mexicano pudiera resistir, y de hecho más bien estaban preparándose en el sitio, ¿no?, ahí en Puebla, porque iba a ser difícil detener al ejército francés. Sin embargo, Constantino Escalante un poco va animando a los republicanos y desafiar a las tropas del mariscal Forey. Tan inevitable como dolorosa fue la derrota del ejército mexicano en el sitio de Puebla en mayo de 1863. Escalante miró con ahínco el valor de las fuerzas republicanas. En esta caricatura, el general Forey, desesperado porque no conseguía la toma de la ciudad de Puebla, suplica al ángel de los afligidos que se encargue él de tomar la ciudad, aduciendo que el valor de su ejército no era suficiente para lograrlo. El ángel tiene un reloj de arena para señalar que el tiempo se agota. Al final, Escalante aduce que las armas más eficaces de los franceses durante el sitio de Puebla fueron el hambre, la sed y las enfermedades, razón por la cual el general Forey corona con laureles de la victoria a la hambruna ante la sorpresa y reclamo de un suavo. Escalante pues quería señalar el valor en la defensa que tuvo el ejército republicano en el sitio de Puebla, y señalar que bueno, que realmente el ejército mexicano no fue derrotado por el ejército francés en la batalla, ¿no?, sino más bien fueron las condiciones del mismo sitio, el hambre, la sed, ¿no?, lo que habían hecho que el ejército mexicano se rindiera ante los franceses. Y entonces, pues eso es lo que quiere destacar Constantino Escalante con esta caricatura, ¿no?, que más que ser la de una amarga derrota, es de un enorme reconocimiento a la resistencia republicana. Y entonces se ve a este personaje femenino, pues con las ropas desgarradas, ¿no?, abajo dice hambre, ¿no?, y Forey, el mariscal Forey, le reconoce a esta mujer el triunfo y no a su ejército. Detrás de él hay un suavo que parece reclamarle ese reconocimiento. Bien, el 10 de abril de 1865, Maximiliano expidió su estatuto provisional con una serie de decretos que ya se contemplaban en la Constitución mexicana y expresaban las leyes de reforma. De allí que la caricatura muestre al emperador haciendo una copia de Benito Juárez enfundado en una armadura que lleva inscritas algunas de esas leyes ante la protesta del director del periódico El Pájaro Verde. Desde 1864 ya Constantino Escalante, luego de haber conocido ya a Maximiliano, había empezado a hacer algunas caricaturas. Cuidó de no caricaturizar a Maximiliano, hacía un retrato también de Maximiliano, y más bien la caricatura estaba en una situación de mostrar a los conservadores que estaban siendo defraudados o que se sentían enormemente defraudados por Maximiliano de Habsburgo, que era mucho más cercano al pensamiento de los liberales. Y va entonces a retratar a Maximiliano. Sin embargo, la misma regencia, antes de que se publicara el Estatuto Provisional del Imperio, prohibía que el emperador fuese caricaturizado, de tal manera que entonces Escalante, tan luego se publicó el Estatuto Provisional del Imperio, no muestra a Maximiliano, más bien lo esconde detrás del caballete, y de un lado está don Benito Juárez, ¿no?, en una armadura, pero el Estatuto del Imperio dice es una copia de las leyes de reforma y en parte de la Constitución de 1857, ¿no? Del otro lado está el director del Pájaro Verde, un periódico conservador,
que parece estarle reclamando a Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, a pesar de que Maximiliano de Habsburgo promulgó, en el mismo estatuto, promulgó una ley sobre libertad de imprenta, y en la que empieza hablando de que se concederán amplias libertades para el ejercicio de la prensa, lo cierto es que enseguida empezó a señalar en la misma ley tantas restricciones que hicieron imposible el ejercicio de la prensa, no solo de la prensa liberal, sino incluso de la misma prensa conservadora. Bien, para finalizar, las más de 300 caricaturas de Constantino Escalante publicadas en la Orquesta durante la Guerra de Intervención y el imperio de Maximiliano están animadas por un sentimiento patriótico, por lo que su tarea periodística no hubiese estado completa si no exalta la contraparte heroica de la guerra y la resistencia representada por Ignacio Zaragoza, Benito Juárez y el valeroso ejército mexicano. Nada de esto cabía en la caricatura política, ¿no? Más bien en la caricatura los personajes que aparecen son aquellos los que son objeto de la crítica, pero necesitaba en ese ánimo patriótico Constantino Escalante reconocer a Zaragoza, Juárez, al ejército mexicano, y para ello entonces tuvo que publicar paralelamente al tiempo que hacía sus caricaturas en el periódico La Orquesta, hubo de publicar un álbum, el álbum de la guerra o las glorias nacionales, en donde sí describió varias de las batallas del ejército mexicano para reconocer el valor, la entrega, ¿no? Y su capacidad militar. Bueno, y para finalizar, como digo aquí, son más de 300 caricaturas, yo únicamente quise traer algunas para describir esto, pero Constantino Escalante y la orquesta misma dejó de publicarse por cerca de un año más o menos. Bueno, hacia julio de 1866 el periódico dejó de publicarse, fue imposible ante el acoso de las autoridades, y que entonces este periódico, como muchos otros, se dejaron de publicar. Muy pocos fueron los que continuaron publicándose entonces, pero la orquesta sí, para julio del 66 deja de publicarse, y no es sino hasta el triunfo de la República, hasta el arribo de Juárez a la capital de la República, cuando el periódico nuevamente comienza a editarse, a publicarse. Y una de las primeras caricaturas que publicó Constantino Escalante, entonces después de regresar, fue esta que tienen ustedes aquí, ¿no? Del lado derecho ustedes ven a don Benito Juárez, que tiene en sus manos un cañoncito. Ese cañoncito seguramente no lo podrán leer a la distancia, pero ese cañoncito dice vomitivo. Frente a él está un zuavo que en esa posición parece estar expulsando algo que dice México. O sea, finalmente es señalar como si este país lo hubiese indigestado profundamente, hondamente a los franceses, a Napoleón, a los suavos, y entonces tuvieron que devolverle la independencia a México. Y del otro lado, pero además la caricatura remata con su pie que dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, reproduce parte de ese manifiesto de la Nación que Juárez dio en julio de 1867, y quizás el primero en reproducir esta frase de Juárez de el respeto del derecho ajeno es la paz. Del otro lado hay un cementerio, en lo alto de la entrada de ese cementerio dice es el jardín de aclimatación, es decir, el jardín de aclimatación del ejército francés. Lo que encontraron los franceses entonces en México no fue otra cosa más que la muerte, ¿no? Y así es como Constantino Escalante quiere representar este hecho.
Bueno, yo diría que la labor finalmente de Constantino Escalante en el frente que le tocó, en el frente de la prensa, donde él trabajó y dibujó, si bien la libertad de imprenta se proponía entre uno de sus principios, entre una de las ideas centrales, la instrucción del pueblo, como se decía entonces, ¿no? La de educar al pueblo. Lo cierto es que el alcance que tenía el mismo periódico no era tal, no era tan grande como se hubiese deseado. La caricatura, desde luego, ayudaba a que se fuera construyendo una nueva ciudadanía, esa ciudadanía que pensaban los liberales mexicanos. Pero también tenía otro efecto muy importante, ¿no? Que era la de ir construyendo una sociedad política en torno al dogma o el principio, o a las ideas, a la ideología liberal. Estaba teniendo la prensa entonces un papel fundamental, ¿no? Para construir la sociedad política de este país y desde luego con la idea de ir construyendo una nueva ciudadanía. Bueno, pues con esto yo les agradezco su atención y espero que haya alguna pregunta que hacer aún. Muchísimas gracias. Damos las gracias al maestro Múgica y antes de ceder la palabra a nuestro siguiente participante, quiero recordarles la mecánica que hacemos para las preguntas y respuestas. Recuerden ustedes que por un principio de orden tenemos nosotros la metodología de a sus lugares llegará una señorita, un compañero con unas boletas. Si quieren ustedes formular alguna pregunta, nos lo hacen por escrito y lo hacemos llegar a nosotros al conferencista. Bueno, ahora toca a continuación al doctor Juan Macías Guzmán, quien nos hablará de las operaciones militares republicanas en 1866-1867, el caso de los ejércitos del norte y oriente. El doctor Juan Macías Guzmán es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Casa de Estudios. Es profesor de tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria número 5 José Vasconcelos y profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación versan sobre el Estado y la sociedad en México durante el siglo XIX. Es autor de artículos y capítulos en libros colectivos y en revistas especializadas. Colaboró en el tomo tercero de la Gran Historia de México Ilustrada 2001. Es coautor, junto con Antonia Pisuñer, de José María Iglesias, El estudio de la historia, en el 2004. Es autor del ensayo Jesús González Ortega, El ciudadano soldado, en Historia de los Ejércitos Mexicanos, publicado por esta casa. Es autor del ensayo La pugna entre Benito Juárez y Jesús González Ortega en 1865, El ciudadano presidente contra el ciudadano soldado, en la obra colectiva La República Errante, también del INERM. Damos la palabra al doctor Macías. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por su presencia aquí y agradezco mucho la invitación que me hicieron para participar en esta conmemoración del 150 aniversario del triunfo de la República. Antes de comentar sobre el tema que me corresponde, pensaba en algo de lo que decía Carlos hace un momento, ¿no? A mí no deja de impresionarme el trazo, ¿no?, tan detallado de las caricaturas de Constantino Escalante, ¿no?, así tan cuidado. Y creo que un referente muy cercano reciente es el de Rogelio Naranjo, ¿no? Y quizás también José Hernández en La Jornada. Además, siempre pues, la caricatura y el humor son dos armas de siempre del pueblo mexicano. Yo siempre les digo a mis alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas que sería interesantísimo hacer una tesis sobre las caricaturas presidenciales, ¿no? Toda la caricatura presidencial a lo largo del tiempo, así como el chiste presidencial, ¿no? También, que son dos armas y que además se van volviendo cada vez más soeces y más irrespetuosos conforme pasa el tiempo. Sí, pues aquí el chiste de la
en el que un tipo pregunta, ¿quién asesinó al general Obregón? Y otro le dice, usted cállese y pórtese. Pues así suena ya muy blanco. Ya no voy a contar los recientes porque sí están ya muy groseros, ¿no? Pero es interesantísimo, ¿no? Y sobre esto que también comentaba Carlos sobre esas caricaturas del sitio de Puebla, para confirmar esto, pues adquieran el libro que hicimos también sobre el sitio de Puebla, que lo venden aquí, creo que les cuesta 120 pesos o algo así, ¿no? El que hicimos hace 4 años también sobre el sitio de Puebla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Qué bueno que llegó el mayor, porque así puedo aclarar dudas sobre algunas cuestiones táctico-estratégicas de cuando las operaciones finales de la guerra de intervención. Antes les voy a contar una historia personal. Cuando yo tenía 6 años, 7 años, se transmitió en lo que era entonces allá por 1967, 68, se transmitió en Telesistema Mexicano una telenovela histórica en blanco y negro todavía, que seguramente algunos de ustedes recuerdan, que se llamó La Tormenta, protagonizada por Ignacio López Tarso, que era un militar llamado Gabriel Paredes. Y luego en 1972 se transmitió otra, ya en color, que se llamaba El Carruaje, ¿no? En el centenario del fallecimiento del presidente Juárez, ¿no? Y yo las vi las dos. La primera con mi abuelo materno, que era un gran estudioso de la historia mexicana, y la segunda, bueno, él ya no estaba, pero igual la vi, y algo que me impresionó de entonces fue los uniformes, ¿no? Al ver los uniformes de los soldados republicanos, el kepis, la guerrera, todo eso, me impresionó mucho, y de allí me fui metiendo a lo que es la historia militar, ¿no? Me convertí en un apasionado de la historia militar. Y entonces, esos son así dos referentes fundamentales, ¿no? Haber visto esas dos telenovelas. Me podría haber quedado con las cuestiones de la heráldica y eso, pero no, me interesó más hablar de estudiar cuestiones táctico-estratégicas, ¿no? Y este periodo de la guerra de reforma y de la guerra de intervención, pues a mí me resulta muy atractivo. Además, hay otro factor personal. Mis antepasados participaron en la guerra de reforma y en la guerra de intervención con los liberales. Yo desciendo por el lado de mi madre el licenciado y general León Guzmán, que fue diputado constituyente en 1857, que participó en la guerra de reforma y que formó parte del ejército. Yo digo que él es el creador del ejército del norte, el que después dirigió Mariano Escobedo, y fue el jefe de la caballería del ejército del norte. Entonces, bueno, hay un aspecto personal ahí. Yo me enfoqué a esta cuestión tanto del ejército de Oriente al mando de Mariano Escobedo como el ejército de Oriente al mando de Porfirio Díaz, no porque considere que el ejército de Occidente al mando de Ramón Corona no haya sido importante, no, sí lo fue, pero considero que el ejército del Norte y el ejército de Oriente fueron los que llevaron a cabo las acciones de armas más importantes o decisivas para el triunfo de la República. Y además, el ejército del norte llegó a ser el de mayor cantidad, 10,000 soldados llegó a tener en el momento en que sitiaba a Maximiliano en Querétaro. El de Oriente era un poco menor, bueno, tenía 3,000 soldados, pero las funciones de armas que protagonizaron me parece que fueron las decisivas. Otra cuestión también es que para mí el estudio de la intervención en sus aspectos militares resulta muy atractivo, porque yo puedo ver ahí algo que podría llamar la pedagogía de la guerra, es decir, el desarrollo de la guerra nacional a la que convocó el presidente Juárez. Ese manifiesto que él lanza cuando desocupa la Ciudad de México es cuando dice, un fragmento nada más, que dice que qué pueden esperar los invasores cuando les opongamos por ejército nuestro pueblo entero y por campo de batalla nuestro dilatado país. O sea, está convocando a la resistencia, y además en algo que yo sí considero que es una retirada estratégica, cuando no va huyendo, cuando se está retirando hacia Paso del Norte, ¿no? Está obligando justamente al invasor, creo yo, ¿no?, al invasor a extender cada vez más sus líneas, y eso es lo que dice, ¿no?, que será débil en todas partes, ¿no? A medida, paradójicamente, ¿no?, a medida que se vaya extendiendo el invasor va a ser débil en todas partes, y eso permitirá a los republicanos rehacerse, ¿no? Además, había otra razón fundamental para convocar a la guerra nacional, ¿no? En Puebla, tras la caída de la plaza, pues se había quemado casi todo el
lo mejor, vaya, la flor y la nata del ejército mexicano se había consumido en Puebla, entonces pues había que convocar una guerra sobre otras premisas, ¿no? Sobre todo las guerrillas, ¿no? en un primer momento, ¿no? Que después, eso es lo interesante también en el caso del ejército del norte y el ejército de Oriente, que van a ser muy flexibles, lo cual también los emparenta con otros momentos de la historia mexicana. Pienso en Morelos, que pueden ser muy flexibles y pueden operar como guerrillas y después ya como ejércitos de línea ya conformados, ¿no? Y que pueden estar ya en posibilidades de llevar a cabo operaciones de mayor envergadura y otra vez pueden volver a las guerrillas. Es algo así muy, muy flexible y muy moldeable, y creo que el mayor nos va también a aclarar también sobre ese asunto, ¿no? Y la otra cuestión que me parece muy interesante, ¿no? Que hay en donde México sí se inserta en lo que podríamos pensar que es una guerra de tipo moderno, en el sentido de que hay un cambio en la concepción del mando, ¿no? Se separa en el siglo XIX, sobre todo a mediados del siglo XIX, se separa el mando político del mando militar propiamente. Es decir, el gobernante sigue siendo, como hasta ahora, ¿no? Sigue siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero el mando político lo va a ocupar un civil y va a dejar las operaciones en el campo a estos militares, que además no eran militares. Los grandes comandantes no van a ser militares de carrera, eran militares que se fueron forjando. Sí, había algunos casos, pienso en Sóstenes Rocha, por ejemplo, ¿no? Que sí era un soldado surgido del colegio militar. Pero entonces, por ejemplo, está el caso de Juárez con Escobedo, con Corona y con Díaz. Vaya, Juárez sí es quien ejerce el mando político, pero Escobedo, Díaz y Corona son quienes ejercen el mando militar. Y esto se va a ver también en el caso de la Guerra Civil estadounidense, con Lincoln por un lado y Grant y Sherman, ¿no? O en las guerras de unificación alemanas, ¿no? Está Bismarck y es quien tiene el mando político, y está el caso de el general Helmut von Moltke, que es el que organiza, el que hace esta máquina de guerra tan impresionante que fue la prusiana, ¿no? Entonces sí, hay una separación. El civil ejerce el mando político y deja a los militares hacer. Esto no quiere decir que no tuviera voz ni voto, ¿no? Pero se rompe este paradigma que existió pues desde la antigüedad, ¿no? La del rey guerrero, pienso el caso de Federico el Grande. El mismo Maximiliano también todavía está metido en esa lógica, y en realidad su mando, y se ve claramente durante el sitio de Querétaro, su mando todavía es más nominal, ¿no? O sea, el mando real pues va a ser de sus generales Márquez, Miramón, Ramón Méndez, Tomás Mejía, ¿no? Y pienso también en esta cuestión entonces del espíritu nacional, ¿no? De la guerra nacional. Hay un cambio ahí también, y se ve claramente en el caso de México, ¿no? El llevar a cabo una guerra para derrotar al enemigo con base pues en una serie de valores, ¿no? Morales, que decía Clausewitz, el famoso teórico de la guerra, valores morales, físicos, matemáticos, geográficos, estadísticos, y que de manera intuitiva, si ustedes quieren, pero los comandantes mexicanos la van a aplicar en la lucha contra la intervención y el imperio, con el objetivo claro de aniquilar al enemigo. Claro, esta cuestión de la separación del mando, ¿no? Y de la convocatoria de una guerra nacional entraña riesgos que se van a ver después en la época de la República triunfante, ¿no? Está mal aplicado esto de la República restaurada, porque la República nunca desapareció. En realidad, ¿no? Siempre se mantuvo viva. Ahí donde estaba Juárez, ahí estaba la República, que pues surge una nueva élite militar que va a reclamar también su parte en el triunfo, ¿no? Y que Porfirio Díaz pues va a ser el elemento central, ¿no? Pero es un fenómeno ya aparte. Voy a comentar entonces qué pasa con el ejército del norte y qué va a pasar con el ejército de oriente. Voy a hacer comentarios, no voy a estar leyendo todo el tiempo, ¿no? El 7 de marzo de 1864, un grupo de jinetes atravesó el río Bravo por la zona de Laredo. Eran el general Mariano Escobedo, el coronel Francisco Naranjo y el coronel Nicolás Gorostieta y otro grupo de oficiales mexicanos. Escobedo había estado, después de la caída de Puebla y de que se había fugado, había estado con Porfirio Díaz en Oaxaca, y decidido a reactivar la resistencia contra la intervención francesa, había salido hacia Tabasco y luego en un barco hasta Nueva York, y luego atravesó la Unión Americana
en plena guerra civil de los Estados Unidos para atravesar por Laredo el río Bravo y comenzar a organizar las tropas, ¿no? Había tenido una participación secundaria porque entre 64 y 65 el general Miguel Negrete, que era el ministro de Guerra de Juárez, había intentado mantener allí la resistencia, pero una serie de vacilaciones de Negrete habían terminado por dispersar al ejército del norte, ¿no? De tal manera que había que empezar prácticamente de cero. Se tenía la ventaja de que estaban cerca de la frontera, aunque en ese momento todavía estaba la guerra civil, era difícil conseguir armamento del otro lado, que se va finalmente a poder conseguir, y además armamento moderno con fusiles Springfield, que ya eran mucho más, con los que se podía disparar mucho más rápido que con los viejos fusiles Minié que usaba el ejército francés. Y al mismo tiempo, y aquí hablo de mi antepasado, el general León Guzmán, él había comenzado a reclutar soldados en Coahuila y Nuevo León para oponerlos a la invasión, pero todavía era así muy precario, ¿no? Pero va a ser una labor constante que va a llevar finalmente a que el ejército del norte sea el que tenga el peso de las operaciones militares contra Maximiliano en Querétaro, ¿no? Entonces, las primeras operaciones pues, fueron sobre Piedras Negras, en el río Bravo, en Coahuila, y allí es importante destacar que Escobedo recibió el apoyo de un hombre muy importante en la región, el coronel Jesús Carranza, el padre de Venustiano, que era un niño. Venustiano Carranza era un niño de 5 años más o menos, y su padre, el coronel Carranza, hacendado en Cuatro Ciénegas, le ayudó a Escobedo a organizar el ejército del norte, ¿no? Una de sus primeras incursiones militares fue en Matamoros, ¿no? una plaza importante por hallarse en la frontera con Estados Unidos y que podía constituir también paso de armas para los mexicanos, ¿no? Pero en 1865 intentaron poner sitio a Matamoros, pero todavía no era suficiente su fuerza y tuvieron que retirarse. Se considera que ya en 1866 ya es cuando comienza la ofensiva republicana contra el imperio. En ese año, ya para ese año, solo el imperio conservaba prácticamente las plazas de Monterrey y Matamoros como las plazas más importantes, ¿no? Y Escobedo lo que había llevado a cabo era una labor pues, de fogueo del ejército del norte, de disciplina, de lograr armarlos, y además habían empezado a llegar voluntarios también. Las atrocidades cometidas, sobre todo con las contraguerrillas de los franceses, sobre todo en Tamaulipas y el norte de Veracruz, habían hecho que el ejército del norte empezara a tener voluntarios, ¿no? De tal manera que ya para el año de 1866, a principios del 66, comienzan a prepararse acciones militares ya de mayor envergadura, y en febrero de ese año la primera es la batalla de Santa Isabel en Coahuila, llevada a cabo por el general Andrés Viesca en los primeros días de febrero. Y eso mientras Escobedo incursionaba en la zona de Matehuala, Real de 14, en Tula, Tamaulipas, teniendo como cuartel general la ciudad de Linares, ¿no? Se trataba justamente de aniquilar a la contraguerrilla del coronel Dupán, que había cometido una serie había devastado la zona del sur de Tamaulipas y de Veracruz, ¿no? Y entonces se trataba también de impedir que las fuerzas imperialistas que se encontraban en el noreste recibieran apoyo. Una columna del general francés Douay había salido de San Luis Potosí a principios del 66 para reforzar a las guarniciones de Saltillo y Monterrey. Tan hostilizado se vio finalmente Douay se vio obligado a retroceder sin haber podido aprovisionar a las fuerzas que se encontraban tanto en Monterrey como en Matamoros, ¿no? Para junio de 1866 salieron 2 columnas, una de Monterrey, al mando de un militar francés, el coronel de Toussé, y otra de Matamoros, al mando del general Tomás Mejía, para tratar de aprovisionarse ambas. Y Escobedo decidió
al mismo tiempo que estilizaba a la del coronel de Toucé, decidió irse sobre la columna que había salido de Matamoros al mando del general Rafael Olvera y la esperó en un lugar conocido como las Lomas de Santa Gertrudis en la primera quincena de junio de 1866. Escobedo organizó sus tropas para sorprender a los imperialistas y el 15 de junio de ese año Escobedo atacó a los imperialistas y contó con la colaboración de los coroneles Francisco Naranjo y Sóstenes Rocha. Y de acuerdo con el general Jesús de León Toral, historiador militar, los imperialistas, sorprendidos al ver que los republicanos lo estaban esperando, avanzaron en línea de tiradores, seguida por sus columnas, y cuando los republicanos tuvieron al enemigo a 150 metros, hicieron un fuego nutrido que contuvo a los imperiales. Luego pasaron al ataque y obligaron a retroceder a los imperialistas, que intentaron resistir a pie firme en una pequeña elevación. Sin embargo, Escobedo lanzó a su caballería al mando del general Rocha en la utilización de una táctica que se conoce como líneas interiores, que consiste en romper la formación del enemigo, que él había utilizado. Es una vieja táctica, ¿no es cierto, mayor? En los combates, y que la había utilizado mucho Federico el Grande en la Guerra de los 7 Años. Y en unos minutos Olvera y lo que quedaba de sus fuerzas tuvieron que retirarse en desorden mientras dejaban casi todo su arsenal en manos de los republicanos. Eso es otra cosa muy interesante, ¿no? Que ante la dificultad de poder tener recursos al otro lado de la frontera, pues los republicanos tuvieron que ir haciendo acopio con lo que tenían, irle quitando el armamento al enemigo, ¿no? De tal manera que fue una victoria completa. El general Olvera se retiró dejando sobre el campo 400 muertos, entre ellos 145 extranjeros, cerca de 1000 prisioneros, de los cuales 800 eran mexicanos, ¿no? Después de este triunfo, que se considera como el punto de partida ya para la contraofensiva republicana, que iba recuperando cada vez más porciones de país, Escobedo embistió al coronel de Toucé, que se vio obligado a retroceder hasta Monterrey. Y aquí hay que hacer también hay que señalar lo siguiente: los prisioneros mexicanos eran incorporados a las tropas republicanas en algo que se llama refundir, ¿no es cierto, mayor? Refundir, ¿no?, a los soldados prisioneros, o sea, volverlos parte del ejército triunfante, lo cual el historiador militar Jesús de León Toral dice que no era como muy honorable, ¿no? Pero bueno, pues ante la falta de recursos había que llevarlo a cabo, ¿no? Una consecuencia de la función de armas de Santa Gertrudis fue la caída del puerto de Matamoros en manos de la República, ¿no? Aunque las condiciones en que se negoció la entrega de la plaza no fueron aprobadas por el gobierno de Juárez, porque se le permitió a la guarnición, al mando de Tomás Mejía, negociar su salida del puerto, en lugar de que fuera en ese tiempo ya se estaba practicando algo que, hasta donde yo sé, no se había llevado a cabo antes de la guerra civil en Estados Unidos: la rendición incondicional. Antes se negociaba y el ejército vencido se le permitía salir con despliegue de banderas, etcétera, etcétera. Pero en la guerra civil, por ahí de julio de 1863, el general Ulysses Grant, cuando sitió la fortaleza de Vicksburg en el Mississippi, y cuando los confederados le preguntaron cuáles eran sus condiciones para negociar la rendición, el general Grant les dijo: unconditional surrender, lo cual además calzaba con las siglas del nombre de Grant, Ulysses Simpson Grant, ¿no? Fue la primera vez que se utiliza el término "la rendición es incondicional". Entonces, el gobierno de Juárez reprobó que el general Antonio Carvajal no hubiera exigido también en Matamoros la rendición incondicional de la plaza, ¿no? Además, tuvo también lugar en ese momento una sublevación de tropas al mando del coronel Servando Canales. Tropas estadounidenses intervinieron también con el argumento de proteger los intereses de Estados Unidos ahí, y Escobedo tuvo que hacer gala de mucha firmeza para poder hacer que los estadounidenses salieran y tomar plena posesión
de la plaza de Matamoros, ¿no? El Ejército del Norte tuvo entonces esta cualidad, la flexibilidad en sus operaciones. Podía operar como una guerrilla, pero también podía operar ya como un ejército ya estructurado y cada vez mejor conformado, lo cual, como digo, lo hermanaba mucho con lo que había hecho Morelos medio siglo atrás, ¿no? Se trataba entonces de crear un cuerpo de ejército ya lo suficiente bien entrenado, disciplinado y habituallado como para poder llevar a cabo operaciones ya más en forma, ¿no? Entonces, ese es un periodo de transición que después de la batalla de Santa Gertrudis le va a permitir a Escobedo avanzar hacia el centro del país, ir teniendo cada vez más recursos y, como les digo, llegó a tener 10,000 soldados. Era la unidad republicana que contaba ya con una cantidad mayor de hombres, ¿no? El ejército de Occidente, al mando de Corona, tenía entre 6,000 y 7,000 hombres, y el ejército de Oriente, al mando de Porfirio Díaz, tenía más o menos 3,000 elementos, ¿no? Y había otras unidades republicanas que habían operado de manera más o menos dispersa. Al final, ya cuando ya los imperialistas quedan sitiados en Puebla y en Querétaro, eran alrededor de 40,000 efectivos los que tenía la República, y cuando termina la guerra de intervención tenían cerca de 60,000 soldados, que luego la otra labor que va a tener que llevar a cabo el gobierno de Juárez es licenciar a todos esos soldados, y eso va a generar también otro tipo de problemas de los que no voy a hablar aquí, ¿no? En contraparte, fíjense, las tropas imperiales para febrero de 1867, cuando ya Escobedo está avanzando hacia el centro del país, llegaban a 13,000. O sea, ya estaba muy desbalanceada la proporción, y en el mejor de los casos llegaron a ser 20,000 efectivos para el imperio, ¿no? Y se proyectaba, pues, con eso crear 3 cuerpos de ejército, uno al mando de Miramón, otro al mando de Leonardo Márquez y otro al mando de Tomás Mejía, y el mando supremo, que eso y nada era lo mismo con Maximiliano, ¿no? Que su desempeño pues fue vacilante, fue nulo y demás, ¿no? Entonces era notoria la inferioridad de las fuerzas imperiales, y entonces la más elemental lógica militar señala pues, que sugería no encerrarse en una plaza. Pues eso era suicida, ¿no, mayor? Eso es suicida, en cantidad, en notoria inferioridad es suicida encerrarse en una plaza. Por eso lo que sugerían los generales de Maximiliano era lo que se conoce en términos militares, y aquí el mayor lo puede confirmar, es batir en detalle, ¿no? Batir en detalle al enemigo. Solo que las vacilaciones de Maximiliano lo impidieron. Sí, Miramón lo intentó. Lo más interesante de esto es cuando avanza de manera muy audaz sobre Zacatecas para tratar de capturar a Juárez, solo que le sale mal el golpe, ¿no? Juárez alcanza a huir y Miramón tiene que replegarse, y en la retirada lo alcanza Escobedo en la hacienda de San Jacinto, cerca de Aguascalientes, y le proporciona un descalabro impresionante, ¿no? Y Miramón tiene que retirarse hacia Querétaro. Ahora bien, entonces el Ejército del Norte comienza el avance hacia el centro del país. ¿Y qué pasaba con los imperiales? Era muy interesante que Maximiliano estaba jugando otras cartas, ¿no? Sí, se iba a encerrar en Querétaro, pero para tratar de negociar con los republicanos, ¿no? Sabían ustedes la disparidad en el criterio, ¿no? Sus generales pensaban todavía pues, en resistir desesperadamente y batir en detalle a los republicanos, y Maximiliano no quería negociar en secreto, ¿no? No voy a meterme aquí en los pormenores del sitio de Querétaro porque el tiempo no me alcanza, pero finalmente pues ahí, después de varios intentos desesperados de salir, el 15 de mayo la plaza fue tomada. El Ejército de Oriente también tuvo una situación parecida, ¿no? Primero tuvo que operar en forma de guerrillas, y sobre todo después de que Díaz tuvo que rendirse en Oaxaca en febrero de 1865, lo conducen prisionero a Puebla. Ya conocemos la historia. Se fuga en septiembre de ese año, regresa a Oaxaca y comienza a organizar el Ejército del Norte, y libra las 2 batallas, Miahuatlán el 3 de octubre y La Carbonera el 18 de octubre. Díaz dijo en sus memorias que Miahuatlán había sido la batalla más
la que más satisfacción le dejó en la guerra de intervención, lo dice en sus memorias, con 800 hombres y con fuego para 15 minutos, logra derrotar una columna de imperialistas y luego en la Carbonera ya tenía 3,000 soldados y obtiene otra victoria. Y eso le permite subir al altiplano para poner sitio a Puebla. El 2 de abril debería también conmemorarse, así como se conmemora el 5 de mayo, el 2 de abril, porque es un ejemplo así también de cómo se toma una plaza. Avisado de que Leonardo Márquez iba en camino de Puebla para auxiliar a los sitiados, se le presentaban cinco opciones a Díaz, ¿no? Una era levantar el sitio y retirarse hacia el sur. Otra era ir al encuentro de Márquez, dejando la plaza desguarnecida. Otra más era auxiliar a los sitiadores de Querétaro. ¿Y pues para qué? 25,000 soldados republicanos sitiaban Querétaro, no necesitaban que les ayudara Díaz. Lo que hizo fue tomar por asalto la plaza y luego salir al encuentro de Márquez. Entonces lo que hace es organiza 3 columnas para entrar a la ciudad de Puebla a la madrugada del 2 de abril, mientras en el convento del Carmen se hacían ataques de dispersión, y más o menos a las 3 de la mañana del 2 de abril, una hoguera que ardió en el Cerro de San Juan, frente a la ciudad de Puebla, que además había sido el cuartel militar de los franceses durante el sitio del 63, fue la señal para el ataque. Y me gusta mucho la expresión, el ejército republicano con su general en jefe al frente se lanzó de cabeza sobre la ciudad de Puebla a combatir calle por calle. Y al amanecer ese día la ciudad de Puebla estaba tomada. El enemigo se tuvo que replegar hacia los fuertes de Loreto y Guadalupe, que resistieron hasta el 4 de mayo. Famosas son las historias del coronel Manuel González, después general y presidente de la República, que perdió el brazo derecho en el asalto a Puebla, y del coronel Carlos Pacheco, que después fue general también y ministro de Díaz, que perdió el brazo derecho y la pierna izquierda durante el asalto a Puebla. O sea, los actos de heroísmo fueron numerosos, y al final la plaza de Puebla quedó tomada, el camino a Veracruz quedó cortado, y luego Díaz, con el impulso de la toma de Puebla, se lanza sobre Márquez y el 10 de abril lo aplasta en San Lorenzo, Tlaxcala. Márquez tiene que destruir casi todo su armamento y se repliega hacia la Ciudad de México, y a partir del 10 días después de la toma de Puebla, a partir del 12 de abril, las primeras tropas republicanas empiezan a llegar a la Ciudad de México. Propiamente, las operaciones militares del Ejército de Oriente se acaban en las batallas de Puebla y San Lorenzo. ¿Por qué? Porque el sitio de la Ciudad de México, Díaz, ¿qué hizo? Rodeó la ciudad y se puso a esperar tranquilamente, sabiendo que Querétaro estaba aislado, se puso a esperar tranquilamente a que los imperialistas se acabaran del último kilo de frijol. Pues sí, ahí quedaron aislados el imperio en Querétaro y en Puebla, en la Ciudad de México. Ahí estaba Díaz esperando tranquilamente, y Márquez también sin poder hacer nada. En la Ciudad de México se hablaba de que el emperador iba a regresar, y se enteraron de que la causa estaba perdida cuando llegaron los emisarios buscando abogados para juzgar al emperador. Cuando Maximiliano fue fusilado, Márquez, esta es una historia así rocambolesca, ¿no? Se esconde sabiendo lo que le esperaba, se esconde en un cementerio, ahí se estuvo escondido un rato, la plaza fue entregada, y el 21 de junio de 1867 Díaz ocupó la Ciudad de México. La guerra de intervención había terminado. La última plaza que quedaba era el puerto de Veracruz, pero eso iba a caer en cuestión de tiempo, ¿no? Y luego, pues aquí atrás está, el 15 de julio, que es el sábado, ¿verdad? Este sábado, hace 150 años, el 15 de julio, el presidente Juárez entró en la Ciudad de México, lo que nadie hubiera imaginado 4 años antes, ¿no? Y nada más, ya para terminar, para la anécdota, el día 14, además Juárez se tomó su tiempo, ¿no?, en recorrer casi un mes desde San Luis Potosí, donde estaba, hasta la Ciudad de México, recibiendo las aclamaciones del pueblo. El 14 llega a Chapultepec, pasó una noche en Chapultepec, no en la habitación de Maximiliano, porque si no se le aparecía el fantasma del archiduque. No se sabe bien a bien. Recuerdo una compañera de la facultad que comentaba que no se sabía bien a bien dónde habría pasado la noche el presidente Juárez, y eso era para dar tiempo a que Díaz le organizara todo un recibimiento. Y fíjense el talento político de Díaz: no izó la bandera en el asta central de Palacio Nacional para esperar a que Juárez la izara. Y ahí está el momento en que el presidente Juárez se dispone a izar
la bandera. Para los que lo vieron, debe haber sido un momento muy emotivo y que además, creo yo, estoy seguro de eso, México no ha vuelto a pasar por ningún momento así en su historia. Por eso es una apoteosis que sí hay que recordar así muy fuerte ahora que se cumplen 150 años. Muchas gracias por su atención. Damos las gracias al doctor Macías por su participación y antes de ceder el uso de la palabra al mayor Campuzano, les recuerdo que terminando esta mesa tendremos la conferencia magistral de la doctora Patricia Galeana que nos hablará sobre el legado del presidente Juárez, así que les pido que no se me vayan para que podamos disfrutar de esa conferencia. Ahora sí, el mayor Antonio Campuzano nos hablará de Benito Juárez y la estrategia militar de la República ante la intervención francesa. El mayor Antonio Campuzano Rosales realizó estudios de licenciatura y maestría en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como docente, ha impartido clases en la UNAM y en la Escuela Superior de Guerra de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Ha desarrollado labores de investigación en el Archivo Histórico Militar y en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, especialmente con motivo de las conmemoraciones de 2010. A nivel internacional, el mayor Campuzano ha sido asesor histórico militar para canales de televisión como Discovery Channel y HBO, así como del Museo de Castelnuovo en Segovia, España. Asimismo, fue representante de la Secretaría de la Defensa Nacional para la presentación de una obra de su autoría en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, Alemania, en 2015. El mayor Campuzano es autor y colaborador de diversas obras publicadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y ha publicado artículos en revistas especializadas como la Revista del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y la revista Armas. De igual manera, ha prologado obras publicadas por el INERM. En la actualidad, ocupa el cargo de jefe de la Subdirección de Investigación en el Archivo Histórico de la Dirección General del Archivo e Historia y es integrante del Comité Editorial de la Sedena. Damos el uso de la palabra al mayor Campuzano. Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes. Antes de iniciar, quiero darle las gracias al general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, quien autorizó que pudiera yo venir a acompañarlos esta tarde. También quiero darle las gracias a la doctora Patricia Galeana por la invitación para estar aquí en esta tarde. Quiero darle las gracias a mis compañeros de panel, son gente a la que yo respeto, admiro y le tengo muchísimo aprecio. Le comentaba al doctor Juan Macías que en este momento estoy leyendo un libro precisamente donde él es el autor. Al maestro Raúl González Lezama, me une una gran amistad con él, y también con Carlos Mújica, pues acabamos de compartir hace unos días ahí en el recinto a Juárez. La verdad es un honor para mí compartir esta mesa con ustedes y obviamente pues las gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en este día. Vamos a iniciar con lo que es la conferencia Benito Juárez y la estrategia militar de la República ante la intervención francesa. El problema de ser siempre en los paneles el tercero implica pues estar un poco más apretado de tiempo, entonces de antemano pues voy a omitir todos los aspectos tácticos de la guerra de intervención francesa. Creo que los explicó de manera perfecta el doctor Juan Macías Guzmán y nos vamos a ir netamente al aspecto estratégico. Como ya platicamos, la guerra de reforma de 3 años, de 1858 a 1860, fue un conflicto que llevó a México a 3 años de guerra, en donde el país salió no solamente con una gran pérdida de vidas humanas, sino que salió quebrado completamente de lo que es el erario nacional. México no tenía dinero en 1860 a 1861. Obviamente esta bancarrota provoca que el presidente Juárez declare la suspensión de pagos al extranjero mediante un decreto del día 17 de julio de 1861, lo que implica que este decreto sea tomado como un pretexto por parte de las potencias intervencionistas, lo que es Inglaterra, Francia y España, para invadir México. Como ya lo escucharon ustedes con mis compañeros de panel, viene la intervención tripartita, finalmente México logra negociar con las potencias invasoras, Inglaterra y España se retiran de México y se queda Francia. Esta intervención francesa, este conflicto inesperado de 1862 contra Francia, nos habla que son 6 años de guerra con más de 1000 hechos de armas, donde el ejército francoimperialista llega a tener aproximadamente de 50 a 60,000 efectivos,
tomando en cuenta 38.500 franceses, 7.000 hombres de las legiones belgas y austriaca, así como un promedio de unos 15 a 20.000 imperialistas mexicanos. Estamos hablando que es una larga guerra de 6 años. Como toda guerra, la guerra, decía Clausewitz, es la prolongación de la política, pero con otros medios. Obviamente todas las guerras tienen un objetivo político y esta guerra no es la excepción. Por el lado de México, el presidente Benito Juárez tiene sus objetivos perfectamente definidos, que son: 1, la independencia nacional; 2, la integridad del territorio mexicano; 3, la república como forma de gobierno establecida en la Constitución; y 4, los principios y leyes de reforma. Estos son los objetivos de la guerra. Muchas veces cuando nosotros nos preguntamos cómo sabemos quién de los 2 o 3 contendientes de una guerra o de un conflicto gana ese conflicto, pues es muy fácil de definir. No es el que gana más batallas o el que provoca más bajas al adversario, es el que consigue sus objetivos políticos de la guerra. Y en este caso, los 4 objetivos del presidente Juárez están muy bien definidos. Obviamente, durante estos 6 años de guerra, las tropas francesas van a perseguir al presidente Benito Juárez a todo lo largo de la República Mexicana, ya que buscaban terminar definitivamente con la resistencia de los patriotas mexicanos y con la República como forma de gobierno. Como atinadamente lo mencionó el doctor Juan Macías, donde estuviera Juárez estaba la República. Y esa parte es fundamental, no podemos perderla de vista. ¿Por qué? Porque esto nos explica por qué el presidente Juárez recorrió el territorio nacional a lo largo de más de 5,000 kilómetros. Decir 5,000 kilómetros en el siglo XXI es muy fácil, pero decirlos en el siglo XIX, en un país con un territorio agreste, sin caminos, sin carreteras, en un carruaje, con una escolta de soldados a pie, no es fácil. Es toda una hazaña. La estrategia de Juárez se va a dividir en 3 ejes, lo que es la defensa jurídica, la defensa diplomática y la defensa militar. No existe hasta ahorita un plan estratégico de defensa nacional creado en aquella época. Esta estrategia nacional de defensa la va a ir conformando el presidente Juárez conforme se van presentando las circunstancias. Sin embargo, se van a manejar en estos 3 ejes: los aspectos jurídicos, diplomáticos y militares. En el ámbito jurídico, el presidente Juárez va a establecer lo que son leyes fundamentales para poder enfrentar la guerra sin ninguna limitación. No hay que olvidar que el gobierno mexicano a mediados del siglo XIX era un gobierno donde el Congreso de la Unión tenía un control absoluto de las cosas y obviamente eso perjudicaba la actuación del Poder Ejecutivo. En este caso, el presidente lo primero que va a realizar va a ser un decreto de suspensión de garantías a mediados de 1861, que después se va a estar decretando constantemente la suspensión de garantías individuales. Por otra parte, viene el decreto del 11 de diciembre de 1861, donde se le dan amplias facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal. Con esas facultades extraordinarias, el presidente Juárez va a enfrentar la guerra y eso le va a permitir actuar con mucha comodidad como comandante en jefe, o más bien como comandante supremo del ejército mexicano de aquella temporalidad. Tercera ley que va a emitir el presidente Juárez es una ley de amnistía del 29 de noviembre de 1861. Esta ley le va a permitir acercarse al gobierno mexicano a muchos antiguos adversarios del Partido Conservador. Vamos a mencionar 1 o 2 ejemplos. Tenemos a Sóstenes Rocha, tenemos a Manuel González, que fueron distinguidos militares del ejército conservador, que cuando viene la intervención francesa, mediante esta ley, se alían al ejército republicano y van a tener una actuación sumamente destacada y patriótica. Otro militar de esa temporalidad que podríamos mencionar sería el general Miguel Negrete, el segundo héroe de la batalla del 5 de mayo, que se va a distinguir ampliamente durante la defensa del fuerte de Guadalupe, ese 5 de mayo de 1862. Tenemos también la ley del 25 de enero de 1862. Esta ley va a permitir al gobierno de la República a declarar como traidores a toda aquella persona de nacionalidad mexicana que atente contra la independencia y la soberanía nacional, pero también en ella van a estar considerados los extranjeros que atenten contra la independencia nacional. Es una ley que declara a muerte a todos estos elementos que atenten contra la República, contra la soberanía y la independencia nacional.
Esta ley es sumamente significativa porque no le da opción al pueblo mexicano a mantenerse al margen. O estamos a favor o en contra de la patria, y contra la patria nadie tiene la razón, diría el presidente Juárez. Hay un decreto emitido también el 14 de junio de 1862, mediante el cual se declaran nulos los actos de las autoridades imperialistas. Este decreto es sumamente significativo porque simple y sencillamente va a anular cualquier medida que haya tomado la regencia del imperio o el mismo imperio de Maximiliano. Ya una vez definido, por decirlo de alguna manera, los aspectos jurídicos de la defensa nacional, el presidente Juárez se va a manejar en el ámbito diplomático. Va a evitar el conflicto con las potencias europeas, si era posible, mediante las negociaciones. Para ello nombró a don Manuel Doblado para la firma de los Tratados de la Soledad. También va a buscar dividir a las potencias intervencionistas en caso de no evitar la intervención. No es lo mismo enfrentarse a 3 enemigos que a 1. Y también va a presionar a las potencias europeas que invadan México, a fin de que retiren a sus tropas del territorio nacional. Eso nos explica por qué Juan Antonio de la Fuente y más tarde don Jesús Terán van a estar visitando los distintos gobiernos europeos. Inclusive don Jesús Terán se va a entrevistar con Maximiliano de Habsburgo y le va a explicar cuál es la situación real de México, le va a explicar que hay un presidente legal, constitucional, y le va a dar una clara advertencia: no vaya a México, señor archiduque. En México los mexicanos tienen la mala costumbre de fusilar a sus emperadores. Y por ahí viene también el obtener el apoyo de los Estados Unidos de América para 3 puntos. Primeramente, neutralizarlos como abastecedores de los franceses. A veces perdemos de vista que Francia, cuando invade México, no trae caballada ni trae carruajes, esos los adquiere en la Unión Americana. Los Estados Unidos, a lo largo de toda la intervención francesa, de manera oficial, y esto quiero que quede muy claro, de manera oficial jamás le vendieron a México un fusil, una pistola, una espada o un cartucho. Todo se adquirió por otros medios, vía contrabando o a través de un intermediario, una compañía en particular. También se va a buscar que no se reconozca al imperio y finalmente obtener su apoyo para la adquisición de armas y municiones. Aquí cabe hacer un reconocimiento sumamente amplio a don Matías Romero, el embajador de México en Washington. Ya entrando al aspecto militar, Juárez va a decretar lo que es la defensa militar a través del empleo de las Fuerzas Armadas mediante una movilización, mediante un contingente de sangre a los estados. Se le va a asignar a cada estado de la República que envíe tropas al interior del país, específicamente a la Ciudad de México. Se pensaba formar un ejército de 54,000 hombres. Cada entidad debía de dar de 1,000 a 3,000 efectivos según las condiciones geográficas, sociales y políticas de cada una de las entidades de la República. Por otra parte, esa concentración de tropas se va a realizar en la Ciudad de México y simultáneamente a la concentración de tropas se va a aplicar una maniobra que militarmente llamamos de cobertura. La cobertura es tratar de proteger la movilización y la concentración. Esta maniobra de cobertura se va a realizar mediante la creación de un ejército llamado de Oriente, que se va a establecer en la ciudad de Puebla y va a ser el primero que va a enfrentar al ejército invasor, en este caso al ejército más poderoso del mundo en aquella temporalidad y que desde 1815 no conocía la derrota en el campo de batalla. El cuarto aspecto es la maniobra estratégica. Esta maniobra estratégica, que es enfrentar al enemigo en el campo de batalla a fin de lograr los objetivos de la guerra, es lo que se conoce como el famoso Plan de Ignacio Zaragoza. Este Plan de Zaragoza busca fundamentalmente privar a los franceses de la posibilidad de obtener abastecimientos, lo que son alimentos frescos y agua, y apoyos materiales, lo que es caballada, acémilas y carruajes. Ese es lo que busca Ignacio Zaragoza cuando defiende Puebla. Va a también tratar de evitar la penetración de los franceses a tierras más altas del interior a fin de tenerlas muy cerca de la costa y permitir que las enfermedades costeras las puedan mermar. Ahorita nosotros no somos conscientes de ese tipo de enfermedades, pero en el siglo XIX eran letales para cualquier ejército que se acercara a las costas mexicanas. No se diga para los mexicanos, también muchos mexicanos morían en aquella temporalidad y prueba de ello es el mismo Ignacio Zaragoza, que muere por una enfermedad, ¿no? Defender las zonas de penetración que permitían el acceso a las tierras altas a fin de prolongar la estancia del enemigo en la costa. Esta acción se realizaría mediante el cierre de los pasos en la sierra. Este plan nos explica claramente por qué se dan batallas como Aculcingo,
que es en la sierra, la defensa de Puebla, Barranca Seca, Atlisco y Cerro del Borrego. Todas estas 5 primeras batallas que se dan en el primer año del conflicto van encaminadas a realizar los objetivos que se había determinado Ignacio Zaragoza. Las enfermedades de las costas mexicanas pues eran comunes en México a mediados del siglo XIX, enfatizando las de la región de la costa. Fueron una verdadera amenaza no solo para la población mexicana, sino para los invasores. Podemos mencionar el cólera, fiebre amarilla, el paludismo, la influenza, sarampión, tosferina, tifo, fiebre tifoidea, disentería, fiebre perniciosa y diarrea crónica. Van a provocar un alto número de bajas a las tropas francesas en los años de la intervención. Con este plan de defensa, México va a enfrentar a los franceses, pero va a pasar algo que va a transformar el rostro de la guerra. Viene un triunfo inesperado en la batalla del 5 de mayo de 1862. En términos militares, la batalla del 5-62 es un parteaguas en la historia de México. México no vuelve a ser igual, es uno antes del 5 de mayo y uno después del 5 de mayo. ¿Por qué? Porque 5,000 mexicanos derrotan a 5,000 franceses, que son soldados profesionales. Esos 5,000 mexicanos son guardias nacionales, son ciudadanos armados, no son soldados profesionales. De ahí el mérito de Ignacio Zaragoza de poder conformar este ejército de Oriente, llevarlo al campo de batalla y no solamente eso, hacerlo evolucionar en el terreno hasta derrotar a los franceses. Es una verdadera obra de arte desde el punto de vista de la ciencia de la guerra, la batalla del 5 de mayo. Obviamente el mérito pues, es de Ignacio Zaragoza, indudablemente, sin menoscabar el valor del soldado mexicano, que sabe que su libertad, su pequeña libertad ganada a costa de tantos sacrificios, está en juego. Dentro de esta estrategia militar que aplica el presidente Juárez y con este año que se gana después de la batalla del 5 de mayo, vienen 2 aspectos fundamentales. Como ya lo mencionó el doctor Juan Macías, viene lo que es la guerra regular, que es la que se realiza mediante ejércitos convencionales en operaciones normales de guerra, y la guerra irregular, que es la que se conoce como guerra de guerrillas. Primeramente, en la guerra regular se busca mantener al enemigo en las costas, por lo que se dan las batallas que ya mencioné anteriormente, y segundo, se busca desgastarlo en la defensa de plazas, lo que nos explica por qué cuando muere Zaragoza, el general don Jesús González Ortega toma la decisión de defender Puebla y fortificarse y encerrarse en ella. Esto nos habla de un gran mérito y de un gran valor del soldado mexicano de aquella temporalidad, porque en ningún momento, en más de 2 meses que dura el sitio, los franceses pudieron ser dueños de Puebla. Puebla cae ante la falta de agua, de alimentos y de municiones, pero no porque los franceses tomen la plaza. Esta parte es significativa porque también al general González Ortega, sin restarle ningún mérito, es muy fácil desde la comodidad de un auditorio y de la sala de la casa de un servidor criticar a los muertos, pero el general González Ortega olvida una máxima militar que dice que plaza sitiada es plaza tomada, y desgraciadamente lo olvida. Por lo tanto cae Puebla en 1863 y eso provoca que los franceses puedan tomar la Ciudad de México. Para los franceses, tomando la capital de la República, prácticamente la guerra está terminada, diría el general Forey, y hay que pasar a los aspectos políticos. La guerra ya se terminó para los franceses. Sin embargo, se les olvida que había un presidente Juárez que estaba dirigiendo las operaciones en México y obviamente para él la guerra apenas empieza. Juárez va a recurrir a lo que es la guerra irregular y lo va a hacer por necesidad. Con la caída de Puebla se pierden 24,000 hombres prácticamente, con la batalla de San Lorenzo se pierden 5,000 reclutas. Estamos hablando que 1863 implica la pérdida de 30,000 hombres del ejército mexicano prácticamente, lo que deja a México sin un ejército con que defender a la República, y ello implica que el presidente Juárez recurre a la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas tiene tiene 2 formas de utilizarse. Primeramente, como forma de operar en coordinación con el ejército regular y en apoyo a operaciones convencionales. Y segundo, como forma de lucha en operaciones tipo guerrilla, con la finalidad de formar o reorganizar un ejército. Como lo explicó anteriormente el doctor Macías, las pequeñas guerrillas que traen Mariano Escobedo, Porfirio Díaz, Nicolás de Régules, Ramón Corona, operan como guerrilla
en un principio, pero se van al paso del tiempo conformando en ejércitos regulares que pasan de operaciones de guerrilla a operaciones de guerra regular o convencional. Para esta estrategia de guerra de guerrillas, el presidente Juárez va a emitir 2 decretos, uno del 12 de abril, donde habla de la movilización de estas guerrillas mediante las patentes. No van a ser guerrillas que van a surgir de manera espontánea y van a actuar de manera independiente, no, todas van a estar subordinadas a un comandante militar y obviamente mediante una patente o un permiso que el presidente Juárez les va a extender. Por otra parte, la organización, la disciplina y el servicio de estas guerrillas se va a realizar mediante un decreto del 23 de mayo de 1862. Eso nos habla de que todo va a estar regulado en las guerrillas y para ello el presidente Juárez va a dividir el territorio nacional en teatros de operaciones. Tenemos el Teatro de Operaciones del Norte, el Teatro de Operaciones del Occidente, el del Centro y el del Sur o Sureste, también llamado de Oriente. Estos 4 teatros de operaciones van a estar dirigidos, como ya se mencionó anteriormente, el del norte por el general Mariano Escobedo, el de Occidente por el general Antonio Rosales y posteriormente por Ramón Corona, el del centro primeramente por el general Arteaga, más tarde por Vicente Riva Palacio y al final por don Nicolás de Régules, y el Teatro de Operaciones de Oriente por el general Porfirio Díaz. La forma o la teoría en la que el presidente Juárez va a utilizar estas guerrillas quedan muy claramente definidas mediante su manifiesto del día 9 de junio de 1863, donde podemos ver la visión estratégica del presidente Juárez. Cito al presidente Juárez: reconcentrado el enemigo en un punto como ahora, será débil en los demás, y diseminado será débil en todas partes. Él se verá obligado a reconocer que la República no está encerrada en México y Zaragoza, Puebla en aquella temporalidad. Ahora se engañan lisonjeándose con dominar al país cuando apenas comienzan a palpar las enormes dificultades de su desatinada expedición. ¿Qué pueden esperar cuando les opongamos por ejército nuestro pueblo todo y por campo de batalla nuestro dilatado país? Termina la cita. En este mensaje podemos observar claramente la visión estratégica del presidente Juárez en el empleo de la guerra irregular. No en balde Ho Chi Minh y el general Nguyen Giap, para mí grandes líderes de Vietnam, leían asiduamente las biografías del presidente Juárez para ver cómo empleó las guerrillas en el siglo XIX contra los franceses. Las características de una guerrilla prácticamente son 11. Tienen primeramente una gran necesidad de apoyo de la población civil, carecen de un sistema regular de abastecimientos, requieren de constantes victorias para mantener alta su moral, tienen graves problemas para mantener la cadena del mando y la disciplina, carecen de variedad de medios de combate, operan en una amplia zona y tienen dispersión de medios, operan en las áreas ocupadas por el enemigo, utilizan el terreno y la oscuridad al máximo. El terreno deja de ser un objetivo militar y carece prácticamente de valor, lo que nos explica por qué en Chapultepec, Maximiliano y Carlota en días de fiesta escuchaban el ruido de disparos muy cerca de Chapultepec, porque el terreno deja de ser importante para las guerrillas. Hay una incapacidad para enfrentarse a fuerzas regulares con procedimientos de combate convencionales, lo que nos explica por qué los militares mexicanos de aquella temporalidad evitaban enfrentar a los ejércitos franceses de manera abierta, y cuando estos se descuidaban los atacaban mediante la sorpresa. ¿Sí? La sorpresa, la iniciativa y la seguridad son los principios fundamentales de la guerra irregular o de la guerra de guerrillas. Finalmente sigue avanzando la intervención francesa, se van prolongando, son 6 años de guerra, y el avance de los ejércitos republicanos va a coincidir con la retirada del cuerpo expedicionario francés. Los republicanos fueron avanzando y fueron convergiendo para el centro. Como lo mencioné anteriormente, hay teatros de operaciones del sur, del norte, del occidente y del centro. Estas guerrillas se van organizando y van conformando grandes cuerpos de ejército, pero todos tienen un centro director, que es el gobierno de la República, presidido por don Benito Juárez. Todos tienen libertad de acción o autonomía en el ejercicio del mando, pero los objetivos fundamentales los marca el presidente de la República en todo momento. Aquí podemos observar cómo se retira el ejército francés y cómo los 4 ejércitos que ya mencioné van confluyendo rumbo al centro. Por el ejército de Oriente va avanzando rumbo a Puebla,
y por el norte, el occidente y el centro van confluyendo rumbo a la plaza de Querétaro. Sabe el presidente Juárez que todo se va a definir en una batalla decisiva. Aquí, como lo mencionó el doctor Macías Guzmán, Maximiliano no le hace caso a sus generales, específicamente a Miramón y a Tomás Mejía, y se encierra en Querétaro, cuando lo ideal hubiera sido salir y, como militarmente se dice, batir en detalle a los ejércitos republicanos, es decir, sorprenderlos de manera separada a cada uno de ellos. No lo hace Maximiliano, se encierra en Querétaro y nuevamente la máxima militar, plaza sitiada, plaza tomada, y cae el imperio de Maximiliano. Obviamente los factores externos que aceleraron la retirada del ejército francés, la oposición interna en Francia, el alto costo en gastos, el alto número de bajas, el conflicto con Prusia y la presión diplomática estadounidense. Sin embargo, la causa fundamental de la derrota francesa y que provoca su retirada en marzo de 1867 es la gran resistencia del pueblo mexicano. En estos 6 años de guerra, jamás el ejército francés pudo dominar el territorio mexicano. La estrategia militar de los ejércitos mexicanos es simplemente avanzar rumbo al centro del país en una maniobra que llamamos por líneas exteriores, es decir, de la periferia hacia el centro, todos confluyendo al centro de la República. Finalmente se captura en Querétaro a lo que es Maximiliano y a sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Con el fusilamiento de estos 3 personajes, mediante la ley del 25 de enero de 1862, se concluye prácticamente este periodo de la intervención francesa y del Segundo Imperio. Fusilar a Maximiliano era fusilar al intervencionismo, a Miramón, al fusilarlo, era fusilar al conservadurismo, y a Mejía era fusilar al militarismo. Juárez apoyaba a los militares patriotas, pero no le gustaba el militarismo, él era un civilista 100%. Finalmente, la estrategia militar por parte del general Porfirio Díaz pues es avanzar desde el oriente, tiene grandes victorias, obtiene, como se mencionó anteriormente, Miahuatlán, La Carbonera, Oaxaca, la conquista del Istmo de Tehuantepec, Puebla y la Ciudad de México son grandes obras desde el punto de vista del arte militar y de la guerra, sobre todo la Ciudad de México. Creo que es un hecho de armas que hay que analizar con mucho más calma, porque es un arte tomar una plaza sin disparar un solo tiro, y la toma del 21 de junio de 1867 por parte de la capital de la República nos habla muy bien de Porfirio Díaz, no solamente con Querétaro y con Puebla y otras batallas más. Sin embargo, aquí el militar más distinguido, que es Porfirio Díaz, en esta temporalidad, a partir de este momento se empieza a convertir en un personaje sumamente polémico, y esto el presidente Juárez no lo va a perder de vista. Porfirio Díaz ya empieza a actuar con independencia y desobedeciendo órdenes del gobierno de Benito Juárez. Finalmente, el triunfo de la República se alcanza el 15 de julio de 1867. Se sabe que triunfa la República porque los objetivos estratégicos de la guerra se cumplen en esta fecha de manera definitiva. Finalmente, ya para concluir, quiero terminar con una cita que en lo particular me gusta mucho. Es una cita de Guillermo Prieto y que dice así, textualmente la leo: la patria es sentirnos dueños de nuestro cielo y de nuestros campos, de nuestras montañas y nuestros lagos. Es nuestra asimilación con el aire y con los luceros ya nuestros. Es que la tierra nos duela como carne y que el sol nos alumbre como si trajera en sus rayos nuestros nombres y el de nuestros padres. Decir patria es decir amor y sentir el beso de nuestros hijos, la luz del alma de la mujer que dice yo te amo. Y esa patria sufre y nos llama para que la liberemos de la infamia y de los ultrajes de extranjeros y traidores. Termina la cita. Muchas gracias.